Creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Muy buenas noches, nos da mucho gusto estar como cada semana con ustedes. Gracias por recibirnos a través de Radio Koinonia, como cada domingo a las 8 de la noche, a través del 800 AM de su radio, con su programa Claves para comprender el Catecismo, a través del cual pues queremos compartir con ustedes nuestra fe católica e ir poco a poco, pero realmente sí ha sido muy poco a poco, ir profundizando en los temas principales que nos trata el Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias por recibirnos. Está como cada semana algún invitado, algún hermano nuestro o hermanos nuestros que nos acompañan. Las dos últimas semanas tuvimos aquí a Andrés Palacios, que nos hizo favor de acompañarnos. De Ángel Palacios, perdón. Estuvo aquí con nosotros el señor Ángel Palacios, que tuvo a bien compartirnos su libro, que nos presentó en 2 programas. Ahora están con nosotros 2 hermanos nuestros que ya nos han visitado en otras ocasiones, que han compartido con nosotros su experiencia. Está con nosotros Carlos Hernández, a quien saludo. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Padre, gracias por su invitación. Está también Salvador, que nos ha acompañado ya también varias veces, ha estado aquí con nosotros compartiéndonos pues no solamente de su conocimiento, sino también de su experiencia pastoral en el acompañamiento de comunidades. Chava, buenas noches. Buenas noches, Padre. El tema que nos ocupa pues es el mismo que hemos venido desarrollando a lo largo de estas últimas semanas, que es el tema del Espíritu Santo. Todo pues perfilándonos, tratando de acercarnos al tema de la Santísima Trinidad, pero queremos primero pues hemos querido aproximarnos al tema de la persona del Espíritu Santo. Hemos escuchado ya aquí a lo largo de algunas semanas lo difícil que ha sido para la teología, para la reflexión cristiana, para la catequesis, poder transmitir y profundizar en esta fe de nosotros los cristianos católicos sobre la persona del Espíritu Santo. La larga historia que tiene la reflexión en la Iglesia sobre la persona del Espíritu Santo, después de haber reflexionado a profundidad y después de haber enseñado a través de los concilios sobre la persona de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, después la reflexión sobre el Espíritu Santo, y es en la que nos hemos entretenido las últimas semanas. Además, porque es sumamente importante, ¿verdad? Los cristianos, los católicos, no solamente adoramos a Dios Padre, no solamente adoramos a Dios Hijo, sino también a Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es Dios, y por eso es necesario que profundicemos en el conocimiento de esta persona divina. Así que, señores, este es el tema, y hoy tenemos este tema tan interesante que es el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, y nuestros invitados nos irán acompañando, marcándonos la pauta un poco por dónde convendría empezar una reflexión del Espíritu Santo, cómo acercarnos al tema del Espíritu Santo como Señor de vida. Salvador, ¿cómo convendría acercarnos a este tema? Padre, usted sabe, ¿verdad? Y que yo me dedico también, entre mis actividades pastorales, a la catequesis. Y si hay un tema difícil de abordar es el tema del Espíritu Santo. Cuando abordamos a Dios Padre, a Dios Hijo, como catequistas es más sencillo. ¿Por qué? Porque, bueno, estas imágenes se reproducen mucho en la vida, en nuestra vida. Sin embargo, cuando abordamos el tema de la catequesis sobre el Espíritu Santo, enseñamos a los niños, ¿verdad?, que el ser humano es imagen de Dios, que Dios le infunde un soplo de vida. Y aquí tenemos ya la imagen del Espíritu, un soplo de vida. Y también, Padre, les enseñamos a los niños que mediante el bautismo
ellos reciben el Espíritu Santo que les hace, que les permite el ser hijos de Dios. Y el Espíritu Santo pues es precisamente lo que diferencia al hombre de cualquier otra criatura. Dice la palabra de Dios que el hombre es imagen de Dios. Yo me pregunto, le pregunto a usted, Padre, ¿en qué se diferencia el Espíritu de Dios? Ese Espíritu que se habla en el Antiguo Testamento, que aleteó sobre las aguas, ese Espíritu que habló por los profetas, que llega a la historia, etcétera, con el Espíritu que el hombre recibe. O sea, ¿cuál es esta diferencia, Padre, que puede haber entre el Espíritu de Dios y el Espíritu que el hombre recibe a través de esta acción de Dios mismo sobre él? Bueno, yo creo que todos los seres humanos y todos los seres vivientes tenemos este espíritu que es el que nos anima, que es el que nos hace inteligentes, que es el que nos hace poder percibir la realidad que nos circunda, que nos hace poder desarrollarnos como seres vivos, en el caso nuestro de los seres humanos como seres humanos, ¿verdad? Es el espíritu el que me permite contemplar, el que me permite comprender, el que me permite reflexionar, el que me permite hacerme consciente de mí mismo. O sea, hay en mí el espíritu que Dios ha comunicado porque soy criatura y que Él ha infundido en mí para darme vida. Es el espíritu humano, es el espíritu del hombre, es el espíritu, esta realidad espiritual que está en el ser humano. Pero este espíritu ha sido creado por Dios. Este espíritu está en la persona de cada hombre y de cada mujer, le pertenece a cada hombre y a cada mujer, cierto, como un regalo de parte de Dios, pero es de cada hombre y de cada mujer. En cambio, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo procede de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Si el espíritu humano es un espíritu creado, el Espíritu Santo no es un espíritu creado. Si el Espíritu del hombre nos anima para vivir, el Espíritu de Dios nos comunica, nos transmite la vida de Dios. Vivimos la vida de Dios. Está en nosotros, nos anima la vida de Dios, porque en nosotros está el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Si el ser humano por el Espíritu puede contemplar la belleza, comprender, puede ser inteligente, el Espíritu de Dios, cuando nos es regalado, el Espíritu Santo cuando nos es dado, nos permite ver la realidad, comprender a Dios mismo, profundizar en Dios, profundizar en la historia de la salvación, el misterio de Dios, de una manera distinta, porque el Espíritu Santo también nos da una manera distinta de conocer. El Espíritu de Dios que habita en nosotros nos permite conocer mejor a Dios, nos da una cierta connaturalidad con Dios, nos da una sensibilidad especial para poder acercarnos al tema de Dios. Y el espíritu humano, pues bueno, el espíritu humano yo creo que nos anima, nos permite reconocer a los otros hombres como un tú, como alguien con quien relacionarnos, como alguien con quien interactuar. Pero el Espíritu Santo, este regalo que Dios nos hace, este Dios que viene a vivir entre nosotros, nos comunica el amor de Dios. Y entonces podemos amar con el amor de Dios. Entonces podemos decir que Dios vive en nosotros, y porque Dios Espíritu Santo vive en nosotros, nosotros podemos amar con el Espíritu de Dios, con el amor de Dios, amar como Dios ama. Yo creo que esta es la grande diferencia entre el espíritu humano, el espíritu que anima al hombre desde que nace, desde que está en las entrañas de la madre, en el seno de la madre, y el Espíritu Santo que Dios nos da como un don, como un regalo. Así que el Espíritu de Dios es infinitamente, con mucho, infinitamente más grande, porque Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu que anima al hombre, pues no es sino un espíritu humano. Ciertamente procede de Dios, ha sido creado por Dios. Esta es la diferencia, digamos, esencial. Ha sido creado por Dios y no es Dios, el espíritu del hombre. No sé si por ahí podríamos enfocar la respuesta, no sé si podría ir por otro lado la pregunta. No, padre, muy bien, creo que es esto, efectivamente, de una respuesta muy, muy clara en ese sentido, de cómo el hombre
gracias a la acción de Dios, ¿verdad? Porque Él así lo ha querido compartir con nosotros su mismo espíritu y a través de Él poder amarle. Es bellísimo lo que acaba de explicar, Padre. Creo que los hombres debemos de sentirnos realmente felices, ¿verdad? Por ese hecho. Saber que Dios nos da su espíritu, nos lo comparte para que lo podamos amar con el amor que Él nos tiene. Muchas gracias, Padre. No sé, Carlos, cómo podríamos, yo creo que algo que es necesario y que nos ayuda a comprender por estas dificultades que hablaba Chava al inicio, es el tema del Espíritu Santo, que habría que tenerlo presente en nuestra comprensión del Espíritu Santo, nuestra manera de acercarnos a la persona del Espíritu, desde el tema de la creación, como nos lo presenta la Biblia, cómo actúa el Espíritu Santo desde la creación misma, y que si le pudiéramos seguir la huella al Espíritu Santo desde la creación, pudiéramos quizá entenderlo un poco mejor, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no lo podemos circunscribir nada más a partir de un momento dado en la historia de la salvación, sino que yo creo, no sé tú cómo consideres el asunto, Carlos, de aproximarnos al tema del Espíritu Santo, pero desde la creación. Bueno, sí, Padre, yo quisiera que me ampliara un poquito esto. Yo sé que con todo ello queda pues claro tanto la relación como la diferencia con la idea bíblica del Espíritu. También en la Biblia es el Espíritu el principio vital del ser humano. Nace de sus sensaciones, funciones intelectuales y motivaciones. Sin embargo, aquí es donde yo quisiera un poquito que nos iluminara. El Espíritu no es un principio inmanente al hombre. Antes bien, designa la vida en cuanto vida regalada y ponderada por Dios. En esa idea quisiera que nos ampliara un poquito más. Bueno, yo creo que la idea de acercarnos al Espíritu Santo desde el tema de la creación es para enfocarnos un poquito en el Espíritu Santo como aquel que da la vida. El Espíritu Santo como aquel que ha infundido la vida en todo ser viviente, ¿verdad? En toda criatura que vive, en el hecho de que todo lo que exista, es gracias a la acción del Espíritu, ¿verdad? Vamos a ir a un corte, regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Bien, nuevamente con ustedes, con este tema apasionante del Espíritu Santo como Señor de vida. Recordarles que estamos en el 800 AM de su radio. Llegamos a ustedes a través de Radio Koinonia, que estamos, como siempre, pues gustosos de poder recibir sus saludos en el 608-3652. Nos da mucho gusto cuando ustedes nos dan su opinión sobre el programa, cuando nos plantean alguna pregunta y nosotros desde el programa poderla responder con mucho gusto. Decía Carlos, citando a un autor, que el Espíritu de Yahvé no es un principio impersonal e inmanente del mundo. Y efectivamente, el Espíritu de Yahvé no es un ser impersonal. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es una persona, es alguien. El Espíritu Santo no es un poder, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es algo, sino es alguien, no es algo impersonal. El Espíritu Santo es alguien que ha actuado para que todo cuanto exista pueda existir. Y el Espíritu Santo tampoco es inmanente al mundo, no le pertenece al mundo en el sentido de que no viene del mundo, no proviene del mundo, no proviene del hombre. El Espíritu Santo proviene de Dios. El Espíritu Santo procede de Dios, como decimos en el credo. Y por eso el Espíritu Santo podemos afirmar con el Espíritu Santo que todo cuanto existe es gracias a la acción del Espíritu, que es el Espíritu el que da la vida, y le da la vida a todo ser que existe. Cuanto existe, la creación en su conjunto
es obra también del Espíritu Santo, porque es el que comunica la existencia, es el que comunica la vida. No solamente el Espíritu Santo es una persona que viene solo a los seres humanos, no es solamente un agregado o un anexo o algo que viene a sobreponerse al ser humano. No, la vida misma, la existencia de toda la creación se debe al Espíritu Santo, porque Él actúa, Él ha actuado y actúa constantemente en el universo, en el mundo. Es que todo cuanto existe es que se debe a Él, ¿verdad? En ese sentido podemos decir que Él es el Señor de la vida, es el Señor de la existencia, es el que ha permitido que todo cuanto vemos exista. Entonces, Señor de vida. ¿Y esta vida de dónde procede? Esta vida procede de Dios, esta vida viene de Dios. La vida no es algo que nos damos a nosotros mismos. Así lo llamemos vida humana, así sea una vida natural, como luego lo decimos. La vida no nos la damos nosotros mismos. Los seres que existen, pensantes o no pensantes, no existen por sí mismos. Existen gracias a que alguien nos ha dado la vida. Y eso ha sido posible por la acción del Espíritu que nos ha dado la vida. No sé si esto nos ayude mejor a hacer presente al Espíritu Santo desde siempre en el mundo, al Espíritu Santo desde siempre en la creación, ¿verdad? Y entonces entender que la acción del Espíritu está presente siempre desde el inicio de la creación y está presente siempre con nosotros y en el mundo. No sé, Carlos, si por ahí pudiéramos interpretar esta frase que nos proponías hace un momento, de que primero que no es un ser impersonal, ¿verdad? La vida no viene de una energía, la vida no viene de un poder, de un motor, la vida viene de alguien. Y por otro lado, que el espíritu y el don de la vida no nos lo damos a nosotros mismos, ¿verdad? Me parece, me gusta muy bien su ponencia, padre, pero me invita a abrirnos más, a profundizar más. Y yo contemplo que, por ejemplo, en Isaías 6:1:1, ese momento que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Entonces, según la interpretación de los 4 evangelistas, Jesús fue en el tiempo prepascual el portador exclusivo del Espíritu. A ver, ya dimos un brinco muy grande al tema, pero vamos a ver si lo podemos hilar. Ya brincamos muy adelante en el tema, porque ya estamos entonces con Jesús y ya estamos aquí con un anuncio profético, ¿verdad? Y con la misión de Jesús. Efectivamente, el que porta el Espíritu, el que tiene el Espíritu consigo, es Jesús. El Espíritu ha descendido sobre Jesús, el Espíritu está siempre con Jesús desde el momento mismo de la encarnación. Jesús ha sido colmado del Espíritu Santo, ha recibido el Espíritu Santo, la humanidad de Jesús, la realidad humana de Jesús se ha visto inundada, digamos, totalmente llena del Espíritu Santo. Y Él es el Espíritu, Él es el que porta, Él es el que trae consigo, Él es el que tiene en su persona, en cuanto hijo y en su realidad humana, el Espíritu Santo en medio de nosotros. Y Él es el que después va a compartirlo con nosotros, sus hermanos, ¿verdad? Él es el que va después a poder transmitirlo a sus hermanos. Pero efectivamente, el que lleva al Espíritu Santo, porque está en Él en plenitud, es Jesús, porque Él es el Hijo, y porque Él es el Hijo, y porque Él es el ungido, el elegido, porque Él es a quien Dios ha destinado. Me estoy refiriendo a Jesús de Nazaret, es a quien Dios ha destinado para cumplir con una misión, pues es sobre Él quien ha descendido el Espíritu Santo. Y Él después podrá por eso compartirlo con su... Cuando tenemos que hablar del Espíritu Santo, la oportunidad de que
Sí, la conveniencia de que cuando desde el tema de Jesús, como si de pronto el Espíritu Santo hubiera estado ausente en el mundo, en el universo, y solo a partir de Jesús empezara a estar en el mundo y en el universo. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Dolor de dientes. Hacer una pasta con una cucharadita de canela y 5 cucharaditas de miel y aplicar al diente que duele. Esto se debe repetir por lo menos 3 veces al día. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Resfríos. Para curar completamente sinusitis, tos crónica y resfríos comunes o severos, mezclar una cucharada de miel tibia con 1/4 de cucharada de canela en polvo y tomar con frecuencia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Koinonia Radio Cultural, un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. Es este Espíritu de Dios. Padre, Sí. regresando un poquito a este análisis, si bien es cierto que el Espíritu de Dios ha intervenido en el mundo, en la creación, etcétera, ha dinamizado, ha vivificado, etcétera, y no Nos oponemos de manera inconsciente, ¿verdad? Cuando nos negamos a reconocer incluso en nosotros mismos esta dimensión espiritual que somos, pues. O sea, cuando no somos ni siquiera capaces de reconocer nuestro espíritu humano, es decir, nuestra vida espiritual, cuando no somos capaces de reconocer que somos seres para amar, que somos seres creados para vivir, que somos seres creados para pensar, que somos seres creados para el bien, cuando ni siquiera somos capaces de reconocer esto como seres humanos que somos, pues con mucha mayor razón nos cuesta trabajo reconocer o aceptar que el Espíritu Santo, el Espíritu que viene de Dios, nos haga su obra en medio de nosotros. Yo creo que hay no solamente es el desconocimiento del Espíritu Santo en cuanto que es Dios, persona de Dios, sino también hay un desconocimiento del espíritu humano, ¿no? Como si nos hubiéramos embrutecido de pronto, y toda esta realidad espiritual nuestra que nos permite a platicar, que nos permite el diálogo, que nos permite contemplar la belleza, que nos permite pensar, que nos permite convivir, ni siquiera de eso somos capaces. No sé si me equivoco, pero yo creo que humanamente hablando incluso hay esta oposición al espíritu humano, ¿verdad? Padre, pudiésemos pensar que la encarnación de Cristo tiene una razón en esta circunstancia, es decir, mostrarnos el amor de Dios, es decir, mostrarnos el Espíritu de Dios y compartirlo con nosotros. ¿Sería correcto pensar así, Padre? Yo creo que ese es entre otros, esa es hacia allá va la encarnación, ¿verdad? O sea, es decir, no solamente la salvación no es solamente la obra de Cristo que va a morir y resucitar. La salvación implica también la comunicación del Espíritu de Dios a cada ser humano. La salvación implica la efusión del Espíritu sobre el universo, sobre el mundo, sobre toda criatura. La salvación implica que cada uno de nosotros seamos portadores del Espíritu y que el Espíritu venga a cada uno de nosotros. Entonces yo creo que la obra de la salvación no tenía como finalidad única o última en la encarnación. La historia de la salvación no encaminaba a la humanidad, o Dios no iba encaminando a la humanidad solo a la resurrección de Jesús. La historia de la salvación iba encaminando a la humanidad también a que el Espíritu Santo recreara todo.
Si el Espíritu Santo estaba al inicio de la creación, desde la creación, el Espíritu Santo estará también en el momento en que, por la resurrección de Jesús, todo sea creado de nuevo. ¿Y qué es lo que le da vida nueva? ¿Qué es lo que puede animar nuevamente todo? ¿Qué es lo que puede comunicar una vida nueva a todo lo que ya ha sido creado? Pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Señor de vida, Señor y dador de vida. Nos dio la vida en la creación y ahora nos da la vida gracias a Jesucristo, ¿verdad? Nos da la vida de Dios, nos comunica la vida de Dios. Ya no solamente la vida que nos hace ser seres humanos, seres vivos, sino que nos comunica la vida misma de Dios, porque Él es Dios. Sí. Ahorita que comentaba esto, Padre, me llegaba a la mente, cuando nosotros a veces estamos en catequesis, le hablamos de Cristo, hablamos de Dios Padre, de Cristo, pero muy pocas veces hacemos referencia al Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo pues está presente en la vida misma de Cristo, en Cristo mismo, en toda su predicación. Me encantó esto que dice usted, el Espíritu Santo como creador de vida. O sea, esa vida que tanto requerimos los hombres y que a veces andamos buscando en las cosas del mundo, ¿no? Cuando la vida está precisamente en Dios, en su Espíritu. Sí, y yo creo que para recuperar esto, Chava, yo creo que para recuperar esto, primero el hombre tendrá que hacerse consciente y hacerse consciente de su propia dimensión espiritual. Quizá un pecado nuestro sea que somos hoy en día muy conscientes de nuestra realidad material, ¿no? De nuestros cuerpos, de nuestros gustos, de nuestras necesidades físicas, de nuestras necesidades fisiológicas, de nuestra seguridad, de lo que necesitamos para el cuerpo, de lo que necesitamos para nuestro confort, etcétera. Y hemos descuidado mucho el otro aspecto, ¿no? El aspecto espiritual de nuestra vida, pues de nuestro ser, el aspecto espiritual de nuestro ser. Cuidamos poco nuestro espíritu, con el diálogo, con el amor, con la fraternidad. Esto es humano también, ¿verdad? Esto es humano y hay que fomentarlo y hay que cuidarlo desde bebés, desde pequeños. Que el niño reconozca que no solamente es un cuerpo, sino que también es un espíritu que tiene que cultivar, ¿no? Y una vez que nos hagamos conscientes de que somos seres espirituales, entonces seremos capaces de ver la acción del espíritu, porque nos habremos hecho sensibles a las cosas espirituales. Humanamente hablando, nos habremos hecho sensibles. Y esto nos dará también sensibilidad para poder reconocer en nuestra persona y en el mundo al Espíritu Santo, ¿no? Quizá una pérdida de este tema del espíritu humano nos está dificultando la comprensión del tema del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, ahorita hablando de la catequesis, es cierto, yo creo que así como tenemos que enfocar el tema del Espíritu Santo desde la creación, es muy importante que en la catequesis y que nosotros mismos, cuando escuchamos el Evangelio, leemos los pasajes del Nuevo Testamento, leemos la historia de Jesús, nos demos cuenta de que junto con Jesús va actuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está siempre presente en la persona de Jesús, que el Espíritu Santo va siempre acompañándolo, que el Espíritu Santo lo va animando, que el Espíritu Santo le va ayudando a hacer la obra que el Padre le ha encomendado. Porque no olvidemos, es cierto que Jesús es el Hijo de Dios, pero la carne del Hijo de Dios es una carne humana. Y como carne humana, la carne humana es débil. Necesita el poder del Espíritu Santo, necesita la fuerza del Espíritu Santo. Jesús, cuando actúa y hace esos signos extraordinarios y maravillosos, es por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Su palabra, que es palabra humana, tiene el poder del Espíritu Santo para sanar, para curar, para iluminar la mente de los que lo escuchan. Cuando Él sana a los enfermos, es el poder del Espíritu Santo que en el cuerpo de Jesús, en la realidad humana de Jesús, está sanando a los enfermos. Y también esta relación que hace el mismo Jesús entre el perdón de los pecados y la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús
puede perdonar los pecados, aunque sea un hombre, porque los perdona con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es importante que también nosotros descubramos que el Espíritu Santo actuó en Jesús y que descubramos que Jesús dejó que el Espíritu Santo actuara con él, actuara en él, actuara a través de él, lo acompañara y pues aprender, ¿verdad? O sea, que nos sirva de modelo. Si el Espíritu Santo acompañó a Jesús en toda su obra y por eso Jesús podía hacer aquellos signos maravillosos, pues ahora nosotros tendríamos que dejarnos acompañar, mover por el Espíritu Santo y a lo mejor podríamos hacer cosas maravillosas. Quizá no como las de Jesús precisamente, pero podríamos hacer signos maravillosos, ¿verdad? No, el mismo Jesús lo dijo, Padre, cuando comentó, y ustedes harán cosas mayores, cuando le se dirige a los apóstoles, es decir, basta efectivamente que tengan fe, que crean, ¿verdad? Y que se dejen acompañar, ¿verdad? Que se dejen conducir por el Espíritu Santo. Pues sería cuestión pues de abrir nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser para ser conducidos por Él, Padre, para hacer grandes cosas. Para que Él nos acompañe. Claro. Yo creo, Carlos, que a veces en nuestro mundo y en nuestras comunidades vemos que descubrimos gente que decimos es que de dónde le sale la energía, ¿verdad? De dónde le sale la creatividad, de dónde le sale la iniciativa, de dónde le sale la energía en el sentido de fuerza, en el sentido de entusiasmo. Pues sí, como lo dicen todos los escritos paulinos, ¿verdad? El Espíritu desempeña un papel fundamental para la existencia cristiana y para la iglesia. Lo vemos, pues, que deja claro que caminar en el Espíritu significa servir los unos a otros en el amor. Por eso hay que ir, pues a mí me gustaría que usted me hablara un poquito más en iluminación sobre el carácter escatológico del Espíritu Santo. Muy bien, a Carlos le gusta dar pasos muy largos, ¿verdad? O sea, de la creación a la encarnación y de la resurrección hasta la escatología. Por el tiempo que sí, tenemos, pero no padre. vamos a agotar la historia de la salvación en un programa. Yo creo que ahorita si nos pudiéramos centrar un poquito, ¿no? Estábamos hablando de la acción del Espíritu en la creación, de la acción del Espíritu en Jesús. Creo que también es importante, como insinuaba Salvador hace un momento, ser capaces de descubrir esto en el mundo donde vivimos, ¿no? Ser capaces de descubrir hermanos nuestros, personas en el mundo que están siendo movidos por el Espíritu, ¿verdad? Que se están dejando llevar por el Espíritu y que están haciendo que a pesar de esta oposición que la mayoría de los seres humanos le estamos presentando al Espíritu, ellos están haciendo también una obra, ¿no? Yo creo que el Espíritu sigue actuando en muchos hombres y mujeres, y muchos hombres y mujeres se dejan actuar, y algo están haciendo en el mundo, porque si no, yo creo que este mundo ya, como humanidad, ya habríamos desaparecido si no hubiera en la historia de la humanidad y en nuestro siglo XX, XXI, hombres y mujeres que dejándose llevar por el Espíritu están haciendo obras importantes. Tenemos que ir a un corte, vamos a regresar enseguida. Quiero recordarles que estamos en Radio Koinonia en el 800 AM de su radio. Es un programa que quiere llegar hasta ustedes cada domingo a las 8 de la noche por el radio. Nos pueden encontrar también en el internet en tjcatólico.com. Pueden también ahí ver en video algunos de los programas que transmitimos cada domingo. No le cambien, regresamos en unos momentos después de la identificación de la estación. Regresamos con ustedes. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, regresamos con ustedes. Salvador planteaba hace un momento un tema que me parece interesante, que es el tema de la acción del Espíritu en nuestro mundo. Hoy, en el siglo XXI, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, el mundo se ve convulsionado nuevamente. El mundo se ve convulsionado, hay una crisis, y cuando yo digo crisis, digo una oportunidad de rescatar
muchos valores, de rescatar muchas cosas buenas del hombre, de la humanidad. Estamos en una crisis, sin lugar a dudas, en el siglo XXI, quizá una crisis parecida a la de hace 100 años, distinta, pero digamos al inicio del siglo. Estamos prácticamente iniciando el siglo. No sabemos si esto que ha acontecido en la última década, no sé, del 2001 para acá, vaya a dejar marcado a este siglo XXI. Chava decía, cómo descubrir en el mundo en el que vivimos, en la situación que vive la humanidad, la acción del Espíritu Santo. Los católicos decimos que está actuando. Los católicos decimos que el Espíritu Santo actúa siempre. Los católicos creemos que el Espíritu Santo actúa en la iglesia, pero el Espíritu no puede circunscribirse a actuar solo en la iglesia. No podemos pensar que el Espíritu actúa solo con los católicos o solo con los cristianos. El Espíritu actúa en el mundo. El Espíritu actúa en la humanidad, porque si no, estamos perdidos, ¿verdad? O sea, si le ponemos límites al Espíritu, y qué bueno que es Espíritu, porque no le podemos poner ni límites, ni fronteras, ni barreras, porque es Espíritu. Pero a nosotros nos toca ser testigos, o tendríamos que ser testigos, los cristianos tendríamos que ser testigos no solamente de Cristo resucitado, sino también testigos de la acción del Espíritu en el mundo. Los cristianos tendríamos que ser aquellos hombres y mujeres que dijéramos, aquí está actuando el Espíritu. No sé si pudiéramos descubrir algunos testigos de la acción del Espíritu, algunos hombres y mujeres movidas por el Espíritu, o algunas iniciativas que consideremos que provienen del Espíritu Santo en favor de la humanidad, en favor de la historia de los hombres y de las mujeres. Padre, yo pienso que Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos. Usted lo comentaba hace un momento, el ser humano, con su acción, alejado de Dios, quizás sin quererlo ni buscarlo, pero ha llevado a la destrucción de muchas cosas, a la destrucción de sus vidas, de sus familias y del mismo mundo. Creo que es una realidad que vemos de manera muy amplia en todas partes del mundo. Pero a pesar de esto, Dios sigue presente. El amor de Dios, que es el Espíritu de Dios, sigue revoloteando en este mundo y se hace presente de diversas maneras. En muchas ocasiones dando la oportunidad para que esto que estaba mal se transforme en cosas buenas. Por ejemplo, la solidaridad en momentos terribles. Yo me pregunto ahora que hubo atentados en París, en algunos lugares del mundo, esto lleva a la solidaridad, o sea, el mundo que se une, no para enfrentar de manera violenta a aquellos que actúan de esta manera, sino para poder responder con acciones comunes, buscando la paz, promoviendo el amor, etcétera, entre las gentes. Esto, ahí está presente el Espíritu de Dios. Yo lo veo también presente, Padre, en las mismas familias, o sea, familias que a pesar de ser tan atacadas, porque las familias son muy atacadas porque son el cimiento mismo de la humanidad, son el cimiento mismo de la sociedad, y el enemigo pues las ataca de una manera o de otra, como muchos, ¿verdad?, se han lanzado para defender la familia. No digo necesariamente que son católicos o cristianos, sino es gente que sabe muy bien que destruir las familias es destruirse a sí mismo. Yo creo que aquí vamos viendo la acción de Dios, una acción constructiva de Dios, y cómo Dios pues va moviéndonos. Y si lo vemos dentro de la iglesia, pues vemos de manera maravillosa esa la acción del Papa Francisco, o sea, estos discursos que él dio en la ONU, ¿verdad? Para mí esto es muy importante, y es más, el hecho que en la ONU lo escuchen al Papa Francisco me parece extraordinario, es decir, que sea aplaudido incluso, no sé si seguido, pero al menos aplaudido. Esto implica que lo que el Papa Francisco expuso de una manera u otra llegó al corazón de muchos, o está llegando al corazón de muchos. Yo creo que esto es, ahí vamos viendo cómo Dios va actuando, cómo Dios va promoviendo la acción de los hombres, tratando de buscar aquello que es bueno, todo aquello que es de Dios. Siento pues que ahí está. A nivel de iglesia, Padre, yo encuentro, hay muchos ejemplos en ese sentido, pero pues no quisiera... Carlos, ¿algún comentario? Pues sí, Padre, estoy totalmente de acuerdo con Salvador, ¿verdad? Su santidad, el Papa Francisco, pues es un ejemplo
vivo, palpable de la inspiración del Espíritu, sobre todo en este año jubilar de la misericordia que inicia el 8 de diciembre. También vemos pues a don Rafael Romo Muñoz, nuestro arzobispo, como a través de la fuerza del Espíritu, que no es más que una fuerza ordinaria que inspira a hacer cosas extraordinarias, como ha llevado a su esposa gorda, grande, fuerte, que es la diócesis de Tijuana, pues adelante en estos años de su apostolado ahí dentro del carácter del obispo. Y eso es una prueba muy palpable y clara que el Espíritu Santo está entre nosotros. Sí, creo que a nivel de humanidad me llama la atención esto que Salvador nos proponía, ¿no? De lo de las últimas semanas en Francia y cómo ha tenido una reacción internacional, y la mayoría de las reacciones ha sido orar, ¿verdad? Primero la reacción inmediata fue orar por las víctimas en París, pero después como que la conciencia fue haciéndose más amplia, se fue profundizando en las mismas personas, en la misma comunidad internacional, y ya después fue orar también por Siria, y después era orar por todo el mundo, ¿no? Fueron apareciendo en las redes sociales los países que necesitan de manera urgente la oración por la paz, y esto como que nos va uniendo en la oración, ¿verdad? Nos va uniendo como seres humanos, va fortaleciendo los lazos de solidaridad de unos con otros y de fraternidad. Yo creo que esto es como dice Salvador, Dios escribe en renglones torcidos, y creo que de aquí la humanidad puede salir con esta fortaleza, ¿verdad? Lo que sucede en cualquier parte del mundo donde hay víctimas, donde hay gente que muere, donde hay gente que es perseguida, ya no es solamente problema o tragedia de una parte de la humanidad, sino de todos, ¿verdad? Yo recuerdo también, no hace mucho tiempo, la crisis que hemos venido arrastrando desde la década pasada, esta crisis económica, financiera, que puso también en juego, que puso en el tapete de la discusión los valores, ¿verdad? Que puso en la discusión los valores. Ya también me llamó fuertemente la atención el tema de los refugiados que están saliendo de Oriente Medio hacia Europa, y del norte de África hacia Europa, que ha cuestionado a la sociedad europea y también a la sociedad internacional sobre los valores de la misma sociedad, ¿verdad? Que estas sociedades de países desarrollados, que quizá se habían vuelto insensibles al tema de los migrantes, han tenido que revalorar y recuperar. A mí me ha llamado, por ejemplo, la atención el discurso hace algunos meses de la alemana, de la primera ministra de Alemania, Merkel, ¿verdad? Que decía: hay que volver a la Biblia y a la Iglesia, ¿verdad? Tenemos que volver a la Biblia y a la Iglesia. Yo creo que ahí hay una llamada de atención a Europa para que recupere sus valores. Esto en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que en muchos países que no conocemos hay muchos cristianos y hay muchos hombres y mujeres de buena voluntad que están sirviendo a los hermanos que más sufren, ¿no? Luego vemos algunos reportajes en los medios de comunicación sobre tantos médicos que van a países a atender enfermos, ¿no? Tantos médicos, a veces sin religión siquiera, ¿no? A veces sin ningún principio cristiano, sin ninguna mentalidad cristiana, pero van ahí. Es esa acción del Espíritu, porque el Espíritu actúa donde quiere y en el corazón de quien quiere, ¿verdad? Y mueve estas iniciativas. Yo creo que el Espíritu sí está actuando en el mundo, y que va a ser cosa de que quizá le pongamos más atención, ¿verdad? Y podamos descubrir esta presencia y esta acción del Espíritu en la humanidad. Esta humanidad que va descubriendo. Eso es otra cosa importante, ¿no? O sea, escuchaba yo un discurso de Putin hace unos días, echándole en cara a los norteamericanos cuáles son los intereses realmente que hay detrás de estas guerras, ¿no? Putin no es santo mi devoción tampoco, ¿verdad?
pero yo digo, se está poniendo en el tapete público, se está poniendo ante la opinión pública que detrás de una guerra hay muchos intereses materiales y económicos, ¿verdad? Que la guerra no es nomás porque sí. Y entonces hay que repensar cuáles son nuestros verdaderos intereses. Y hay que ser coherentes. Muy bien, agradezco mucho la presencia de Carlos, como cada vez que nos visita, y también la de Salvador esta tarde, para acompañarnos en nuestro programa. Yo los espero el próximo domingo, Dios mediante, a las 8 de la noche, en este su programa a través de Radio Koinonía, con este tema que no podemos agotar porque el espíritu no se deja agotar. Buenas noches, que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Creo en Dios Padre. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza.